Bueno, nuevamente estamos en una conversación. Hoy día estamos con nuestro invitado Willy Pérez Zorrito, en donde vamos a hablar, y nuestro tema de conversación es Gabriela Mistral. Vamos a tocar varios temas. Dentro de eso vamos a estar en lo que es la biografía, sus obras, la musicalización también de sus poemas. También vamos a hablar de la parte sentimental de Gabriela Mistral. A contar de ahora, Willy nos contará algunas cosas de su biografía para ir pasando tema a tema. Adelante, Willy. Bueno, buenas tardes. Gabriela María Perpetua del Socorro Godoy Alcayaga. Nombre civil de Gabriela Mistral. Como todos saben, nació en Vicuña y a los 3 años sufrió el abandono de su padre y quedó a cargo solamente de su madre y de una media hermana de padre. ¿De nombre? De nombre Emelina Molina. Alcayaga. Que se dedicaba también a la pedagogía. También, exacto. Willy, una consulta. ¿Y de dónde sale el nombre Gabriela Mistral? Gabriela Mistral lo toma de 2 poetas, de Gabriel D'Annunzio y de Frédéric Mistral. Ah, perfecto. Gabriel también hace referencia al arcángel Gabriel y Mistral al viento Mistral de Europa. ¿Ella logra después titularse? No, ella comenzó a trabajar ayudándole a su hermana, Emelina. ¿Y cómo lo hace para trabajar de profesor entonces? En aquel entonces faltaban profesores. Y por lo tanto, muchas personas que tenían algún grado de conocimiento ejercían la docencia. En el caso de Gabriela hay algunas anécdotas que son un tanto dolorosas. Ella a muy corta edad, como alumna, le ayudaba a repartir los materiales de trabajo a la profesora. Y lo cuenta en sus cartas, pero también lo cuenta Volodia, que en una oportunidad el reparto de las hojas de él para que trabajaran los alumnos se realizaba en forma un tanto indiscriminada, y esa responsabilidad que tenía Gabriela le significó que el papel se acabara antes de tiempo, y por lo tanto la profesora la acusó delante de todo el curso de haberse robado. Que se quedaba con los papeles. ¿Y qué edad tenía, Willy? No, Gabriela Mistral en ese momento tenía 7 años, era muy niña. Ya. Por lo tanto, eso le significó un trauma. Y lo cuenta Volodia, que a los años ya cuando Gabriela... Disculpa, ¿qué Volodia? Volodia Teitapon. Ah, perfecto. Volodia Teitapon tiene Ya. una vuelta de mano con la Gabriela Mistral. Ya. Recordemos que Volodia y Eduardo Anguita publicaron en la década del 20 una antología de la nueva poesía chilena e ignoraron a Gabriela Mistral. Ah, eso en el mundo de sus obras. Bueno, entonces cuando publica Volodia esta obra que Gabriela publica y secreta, hace referencia a que Gabriela ya adulta y ya reconocida como poeta regresó a Vicuña. Y coincidió con que en el momento que está ingresando ya a la calle principal se estaba realizando un funeral. Y había una gran cantidad de gente acompañando ese funeral. Y cuando ella pregunta, le dicen, no, es que murió la profesora tanto. Seguramente usted la conoce. Y Gabriela le dice, sí, la recuerdo perfectamente, porque era la misma profesora que la humilló delante de sus compañeros. Bueno, Gabriela comenzó muy joven, a los 15 años ya a trabajar como profesora, y desempeñó esta labor en la zona de La Serena, pero también tuvo un recorrido por el sector de los Andes. Estamos hablando los inicios del siglo pasado, 1905, 1910. Y sin tener ninguna formación docente. Y ella sentía que el interés mayor era trabajar como docente, y por lo tanto se desempeñó en distintas escuelas. Mira qué interesante estos datos biográficos, ¿eh? Y son en este mundo en que ella comienza su interés por la literatura, comienza en este quehacer de profesora, el hacer literatura. Bueno, recordemos que en el concurso que organizaba la Federación de Estudiantes, en 1915, presentó los sonetos de la muerte y fue galardonada con el primer lugar. O sea, a muy temprana edad ella ya estaba escribiendo en los diarios de la región, una figura dentro de las letras nacionales. Bueno, ahí en ese aspecto ya de sus obras, eso significa que en aquel año ya gana el premio, pero la edición de ese libro es posterior. Es muy posterior. Tendríamos que recordar que la edición de ese libro se realizó no aquí en Chile, sino que en Estados Unidos. Federico Onís, que era un español que estaba instalado en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, le invitó a un grupo de profesores a conocer los poemas. Y estos le preguntaron, pero ¿qué libro ha publicado? Le dijo, no ha publicado ninguno.
Y ellos se dieron a la tarea de recopilar los poemas y publicarlos. Eso ya, Y con posterioridad se editaron aquí en Chile. estando ya en la obra de Gabriela Mistral, no posee un extenso volumen literario, pero sí es muy intenso los libros que ella publica. Y eso es una parte. Sus libros, propiamente tal, son 10, 15. No habla los escritos en periódico y en revista. Los más destacados: Evidente, los que son editados. Desolación, Evidente, uno, año, Desolación, Tala, 1922. Tala, 1938. Ternura, Ternura, Lagar. 1923. Y Lagar, 1954. ¿Te das cuenta que no quedan afuera? Está el soneto de la muerte, ¿no es cierto? Eso está Literatura incorporado. para mujeres, la gran antología, ¿no es cierto? Pero Lectura para mujeres está incorporada en Desolación. siendo tan pocos libros, que no son tampoco una cantidad menor, es Bueno, muy intenso, se son publicaron todos se infinitos. habla que son más de 2500 artículos. Claro, exactamente. Y la prosa de Gabriela Mistral, que está repartida tanto en los periódicos, pero también en los recados, que los publicaba Recados Contando a Chile, dan una visión más clara de su compromiso social. El fuerte compromiso social. Que ojo, que lo que tú me comentabas, que en Chile fue resistido. Bueno, tiene una resistencia desde los primeros años. La verdad que la pobreza, el abandono paterno, a pesar de que ella siempre le guardó mucho cariño a su padre. Se dice que su padre era un primero que tenía una formación religiosa, había sido seminarista, por tanto tenía conocimiento del griego y del latín, y escribía. Sin embargo, los abandonó a su mujer, que abandonó a su hija. Pero ella le dejó también algunos escritos poéticos. Y Gabriela dice que cuando los conoció, sintió que ella Exactamente. tenía la misma vocación. Exactamente. Ella cree de que hay una inspiración a tomar ese camino cuando lee los escritos de su padre. Hay otra cosa interesante de las obras de Gabriela Mistral, que son que la gran cantidad de sus libros, de estos intensos libros, primeramente no se han editado en Chile. Casi todo, al revisar el listado, son todos en Madrid o son todos en Estados Unidos, México. o en México. ¿A dónde la trasladan? La trasladan a Temuco. Temuco. Bueno, ¿Y con quién se encuentra en Temuco? en Temuco conoce a un muchacho que estudiaba en el Liceo de Hombres de Temuco y que le muestra algunos de sus escritos. Este muchacho es Neftalí Reyes. Y ahí nace una amistad que se va a prolongar en el tiempo. Ella lee los trabajos que le muestra Neftalí y los encuentra muy buenos y le entrega su opinión. La verdad es que en Temuco ella tiene muy buena impresión de Temuco. Punta Arenas la deja atrás, le molesta el clima, sufría con el clima, pero además sentía la presión de la clase alta de Punta Arenas, que no le perdonaba que se vinculara con las organizaciones sindicales de la ciudad. De Temuco ella ve la posibilidad de acercarse a Santiago, y ahí también hay otros motivos. Dicen que hay dos luces que le muestran a ella que su camino son escribir poemas. Que uno es haber leído los poemas de su padre y lo otro haber leído los poemas de Neruda. Y ella ahí ya dice de frentón: mi camino es la literatura y la escritura. Ella Estamos hablando que ella recién tiene 30 años, ¿eh? Sí, pero ella su vocación literaria la había notado antes. Recordemos que más o menos a los 15 años ella gana los premios florales de la Federación de Estudiantes con los sonetos de la muerte. Y ya había publicado antes en los periódicos de Coquimbo y La Serena algunos de sus trabajos. Ella es bastante precoz. En Temuco, en donde ella comienza ya a pensar en comenzar su vida fuera de Chile, le da su relación con el... Antes de partir, ella la nombran directora del Liceo número 6 en Santiago. Eso está vinculado además con el deseo de mantener una cercanía con el que se menciona como uno de sus grandes amores, Manuel Magallanes Mauri, con el cual tienen una intensa, una nutrida relación epistolar. Pero nunca esta relación se materializó, nunca. La nombran directora del Liceo número 6 de niña, con el rechazo del cuerpo docente, con la animadversión de
de su gran adversaria, la Amanda La Barca, que prácticamente no se pueden ver. Y ella ya empieza a pensar en dejar la educación. Tanto es así que en el año 22 recibe la invitación de José Vasconcelos para que viaje a México. Mencionamos que la relación con Chile en general es bastante tormentosa. ¿Y en México cómo la tratan, llegando? La tratan como una gran figura, como una estrella. Le dan una acogida que ella no la esperaba. El gobierno mexicano la acoge y la recibe con todas las facilidades para que desarrolle su labor. Ella contribuye a la reforma de la educación del sistema mexicano. Funda escuela, inaugura biblioteca, recorre el país. Se admira incluso del tipo de educación agraria que reciben algunos mexicanos. E incluso ese modelo ella sueña con trasladarlo a nuestro país, que los campesinos reciban la educación, pero al mismo tiempo se preparen en lo que es su hábito, trabajar la tierra. Ahora, los problemas que tiene nuestro país reflejan también lo que es su personalidad. Ella en las cartas que se dieron a conocer con posterioridad a su muerte, se autodefine. Y dice, tengo un corazón grande en el que solo germinan grandezas, inmensos odios, amores y dolores. Son bestiales los primeros, divinos los segundos, sublimes los últimos. Hay una firmeza asombrosa bajo mi debilidad de mujer, como el cristal de roca es fuerte a pesar de ser cristal. Yo lo soy a pesar de ser mujer. Que es una de las grandes preocupaciones que tiene ella como educadora. Educar a la mujer. Y que fortalecen sus palabras. Y además, en la época en que ella lo hace, estamos prácticamente viviendo los comienzos del siglo XX. Y lo otro, Willy, que me llama la atención del texto que leíste, es la transparencia para mostrar lo que ella siente. No oculta nada, lo dice. Y el otro tema que también le criticaron, dice, ser gusano del mundo social no me importa, pero lo que me exasperaría sería ser, por la derrota, mediocridad del mundo intelectual. Tengo una obsesión, la gloria, una religión, el deber, una pasión y locura, el arte. Recordemos que ya a los 15 años estaba enseñando, título de profesora. Y México le abre las puertas de par en par. Para que participe en la reforma educacional. Exacto. Lo que le estaban criticando acá en este país. Exactamente. Sí, la relación con Chile, con los chilenos, con algunos sectores, sobre todo los delegados, los que tomaban decisiones, siempre fue tormentosa. No aceptaban a una mujer de este carácter. No aceptaban que una mujer fumara en público, que tomara decisiones, que pensaba que la mujer tenía que ser educada. Y así es como ella se transforma en una mujer de mundo, en definitiva. Porque o está en México, o está en España, o está en Estados Unidos. La Pati Loca. ¿Cómo es? La Pati Loca. Pati Loca. Ella de México se traslada a Europa. Puerto Rico la nombra ciudadana ilustre. En Italia, en Florencia, en Nápoles, ella se siente totalmente adulta. Y de ahí ocupa un cargo consular en Madrid. La relación con los españoles no es buena. Ella menciona, ella no es amante del Quijote. Dice, el Quijote es pasado. Shakespeare se mantiene. Otelo, Hamlet, son personajes actuales. Y eso se manifiesta que con los españoles una relación tormentosa. Tanto que cuando Neruda la reemplaza en el consulado, ella se traslada a Portugal. Y se traslada a Gustosa. Y aquí, en este devenir de viajar hacia distintos lugares, ¿en qué lugar la encuentran la nominación del Premio Nobel? El gobierno de Chile había iniciado una campaña más o menos en el 39 con Pedro de Cerda, lanzando la idea de postular al Premio Nobel. Y ella dice, pero para postular al Premio Nobel hay que tener algunos requisitos que no están escritos pero que se tienen que desarrollar. Por ejemplo, la Academia Sueca jamás le va a entregar el Nobel a una persona que no tiene publicaciones de sus obras en sueco. Mira. O en inglés o en francés. Y por lo tanto, esos pasos se tienen que dar. Y le corresponde al gobierno asumirla. Y se inicia toda una campaña, traducir sus obras. Pues recordemos que sus obras habían sido publicadas en el extranjero, no en nuestro país, pero ya habían sido publicadas. Pero no tenían traducciones ni al inglés ni al francés. Y por lo tanto había que contratar traductores. Traducir poesía es prácticamente un arte mayor, no es lo mismo que traducir prosa. Tiene que hacerlo gente que tenga sensibilidad política. Y aquí el gobierno contrata incluso a un poeta francés, cultor de la poesía pura, para que haga el prólogo de una de sus traducciones
a Paul Valéry. La poesía de Valéry es antagónica a la poesía de la Mistral. Él habla de poesía pura. La poesía de la Mistral es una poesía que tiene otro carácter. Mientras Valéry utiliza todo el artificio de la poesía, Gabriela Mistral, la simplicidad. La simplicidad que nosotros vemos, por ejemplo, en el poema La Pajita, en las canciones de cuna, que el que critica es muy simple, dice algunas personas de la poesía de la Gabriela Mistral. Y ella dice, no, la simplicidad es un arte mayor. Es algo muy, muy difícil llegar a la simplicidad. Le hace la presentación Paul Valéry y cuando Gabriela Mistral se entera, monta en cólera. Y dice, si se hace la publicación con ese prólogo, yo que me he burlado y he rechazado a personas que pagan a otros para que le escriban prólogo, voy a arrancar tijera en mano ese prólogo a todas las obras. Carácter fuerte. Pues, Fuerte. Bueno, y esta campaña La sorprende cuando ella está trabajando en una institución que dependía de la antecesora de las Naciones Unidas. la Sociedad de las Naciones, la sociedad de la... que estaba a cargo de divulgar la cultura. ¿Y en qué país estaba ella? Me parece que Brasil, me parece, ¿eh? Estaba en Petrópolis, en Brasil. Perfecto. Estaba en Brasil. Estaba viviendo con su sobrino, con Jin Jin. Sabemos que Jin Jin, su sobrino, se suicidó, era un adolescente. Por lo tanto, la nominación del Nobel lo sorprende en ese periodo negro para Gabriela. Fuerte, ¿eh? Fue un golpe doloroso la pérdida de su sobrino. Y de ahí se trasladó A Suecia para recibir este ansiado galardón. y ella con su modestia, cuando llega a Suecia, le dice, pero le va a entregar el galardón el rey. Por lo tanto, su vestimenta, ¿cuál va a ser su vestimenta? La misma que tengo. Y dije, no. Usted tiene que vestirse de acuerdo a la oración. Así que le mandaron a confeccionar un traje en una de esas tiendas de alta moda para vestirla de acuerdo a las circunstancias. Y ella hace lectura también de un discurso, en donde prácticamente Toma el nombre de los poetas y los escritores de este continente que no habían sido galardonados. Ella es la primera. Es la primera. Bien. Es la primera. Esa es la fuerza de haber ganado Por el premio tanto, Nobel. Está representando a todos los escritores de aquí, Claro. de este continente. Y recordemos que el año 45 la Segunda Guerra Mundial había recién finalizado. Por lo tanto, los años anteriores no había habido entrega de premios. Qué cosa más curiosa. Esas son los distintos... El premio Nobel es su máxima distinción, ¿no es cierto? Pero ella, tal como tú lo dijiste hace unos momentos atrás, ella fue distinguida en muchas universidades como doctora honoris causa en universidades norteamericanas. Norteamericana, justamente. Ella dictó clases en instituciones norteamericanas, fue distinguida con diversos galardones, lo que significa que recibió el reconocimiento en el extranjero. Claro, esa es la tragedia chilena. Y Chile la ignoraba. Chile la ignoró hasta el año 51. Cuando, por presión de intelectuales nacionales, se vieron en la obligación de entregar el Premio Nacional de Literatura. Yo quisiera tocar un punto, Willy, que puede ser incómodo. Si tú me dices que no lo vamos a tocar, tienes toda la libertad para decírmelo. Que es desde su inicio de la juventud y hasta sus últimos días de vida, todo lo que es el mundo de la vida sentimental de ella. ¿Qué sabemos de eso? Los dos Comenzando desde su adolescencia, ¿eh? Bueno, hay un punto que no he mencionado obviamente, Ella a los 6 años sufrió una violación. No. por una persona que frecuentaba su hogar. Lo menciona en sus cartas y eso indudablemente que la marcó. Pero ya en su adolescencia, Se mencionan dos personas como sus grandes amores. Uno de ellos es Romelio Ureta. Romelio Ureta es un funcionario de ferrocarriles que hizo un desfalco. Sacó dinero de la empresa y se la facilitó a un amigo que estaba en problemas económicos. Y este no se la devolvió.
Y esa sería la causa de su muerte. Y Gabriela no le da mayor importancia. Ella dice, no, con Romeo y Violeta era una persona con la cual tuvimos algún tipo de relación, pero no fue más allá. Pues se da la coincidencia de que después yo escribí los sonetos y se estableció la vinculación. Pero no va más allá. Y posterior a él, ¿quién viene? Manuel Magallanes. Manuel Magallanes. Con él mantuvo una intensa y fuerte relación a través de las cartas, pero nunca se materializó más allá. Fueron más o menos 3 años de intercambio epistolar hasta el momento en que se encontraron, porque estaban separados, uno estaba en el norte y Manuel Magallanes aquí en Santiago, y el asunto no bajó. Y ella dice, me encontró fea, Me encontró llena de defectos, el asunto que llegó hasta ahí. Y después ella partió al extranjero. y en el extranjero, en sus cargos consulares, Se menciona a Palma Guillén, su secretaria en México. Como parte de alguna relación... Sí, pero eso no es tan fuerte. Se insinúa, pero no hay mayores Perfecto. elementos que lo prueben. Sin embargo, en el caso En Nueva York. de Nueva York, con su secretaria, con la que fue su secretaria, De nombre Doris Doris Dana, Dana. la literatura, Y se hace su secretaria. y se acerca a ella por mandato de una compañía editorial y se establece una relación. Ella queda como secretaria, incluso la acompaña a la recepción del Nobel, y se le empieza a mencionar como pareja de tener una diferencia significativa de edad, 30 años. más o menos. Siempre se mencionó la posibilidad de que Gabriela, por su carácter, fuese lesbiana, pero no había antecedentes. Cuando se recuperaron los archivos que tenía Doris Dana, Post-mortem. muerte, estaba conocido incluso las cartas. Todo el intercambio de cartas entre Doris Dana y Gabriela Mistral. Todas sus cartas. Todas sus cartas. Y ahí ¿Y estamos hablando de cuántas? ¿200 cartas? ¿300 cartas? Dicen que es una cifra considerable. es una cifra realmente considerable. Doris Dana se encargó de recopilar grabaciones, documentos, publicaciones. Se habla de que el archivo podría tener unas 250 piezas escritos. Entre ellas dos. No, de publicaciones en periódicos y de cartas. Correcto. Y de cartas, no sé qué cantidad puede... En todo caso, la relación que haya existido entre Gabriela y Doris no es lo fundamental en la vida de Gabriela Mistral. Lo fundamental de ella es su capacidad de haber escrito tan intensamente en los poemas. Ese es el mundo. No es lo fundamental, pero sí pasó a ser un elemento importantísimo para las personas que trataban de atacar a Gabriela Mistral. Usaban este elemento. Usaban ese elemento para descalificarla, para callarla. Hubo toda una campaña encabezada por algunos escritores para descalificar la figura y la escritura de Gabriela Mistral. Entre ellos se destaca un crítico, Raúl Silva Castro. Hay una intensa correspondencia entre ambas. El 14 de abril del 49, Gabriela le escribía: amor, te decía en mi carta de hoy que llevo varias noches de mal dormir. Duermo de 2 o 3 horas de la mañana hasta las 7, pero quiero volver a hablarte hoy. Te acabo de poner un telegrama. No quisieron recibir el pago de la respuesta a estos palurdos. Yo no entiendo nada de lo ocurrido. Solo sospecho que mi carta sobre los Arta Sánchez te ha hecho sufrir mucho. Que eso o el avión te ha causado un daño al corazón. Qué estúpido ha sido el que más te quiere, Doris. Perdóname, vida mía, perdóname. No lo haré más, y tú guardarás el control de ti. Y haz fe en tu pobrecillo, que es un ser torpe, vehemente y envenenado por su complejo de inferioridad, el que la da. Duerme, mi amor, descansa. Yo procuraré ser menos brutal y necio. Yo te debo el lavarme de estos defectos. Yo te debo felicidad por cuanto he recibido de ti. Esa era la fuerza de la relación entre ellas dos. hay en estas cartas y en otras una clara manifestación de que en ambas hay una relación sentimental fuerte. Lo que... Oye, y disculpa, William, y digna, no tiene por qué no ser... No, indudable. En aquel entonces Sí, esto era escandaloso. absolutamente, claro. Era Sí. escandaloso. Pero en esta época, Afortunadamente,
eso se ha superado. Y no le quita Nada. nada Nada. a la figura de Gabriel. Nada. Por mucho que se le ha intentado descalificar. ¿Quieres agregar algo más referente a esa Son, relación? son muchas las cartas y esto llegó hasta nuestro país gracias a que la albacea Sí, Doris, ella misma las pone a disposición de... Elaboró todo un archivo. Perfecto. Con grabaciones, con recortes de periódicos, con las cartas. Me parece muy correcta la conducta de... Y la sobrina, de Doris Atkinson, la entregó al gobierno de Chile. al archivo chileno. Perfecto. Me gustaría hablar sobre su muerte, cómo la reconoce Chile, cómo lo hacen, en qué lugar muere. No estaba en Chile. Estaba en Nueva York y que la relación con Chile ya era muy mala. Se había negado a venir, cuando le invitaron después de recibir el Nobel, no quiso venir. Y sin embargo, cuando le retiraron el Premio Nacional en el año 51, tampoco quiso. vino a nuestro país, acompañado de Doris, recibió el homenaje del pueblo de Santiago, se declaró ese día festivo. Se le hizo un arco de flores en la Alameda, llegó al Palacio de Gobierno. En la Universidad de Chile recibió el homenaje y la distinción que le entregaba también la universidad. Y leyó un discurso Ya. que es notable. Dice: el 10 de septiembre, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile le confieren un dudoso titulazo, doctor honoris causa. El ojo perspicaz y la palabra irónica de Armando Uribe recuerdan que allí rodeándolo estaban los que mandan. Se sientan ahí el presidente. Estas son las palabras de Volodya Teitelbaum en su obra Gabriela Mistral, pública y secreta. Se puso de pie y habló largo y tendido. No tenía papeles. Explicó que los había olvidado. Se refirió a la pobreza y cómo combatirla. Comenzó a hacer preguntas incómodas para el gobierno pleno. ¿Los mineros lograron reivindicaciones? Silencio abrumador. Yo estoy agradecida. Yo represento a todos los que están agradecidos de que se haya finalmente implantado en Chile la reforma agraria. De que finalmente la tierra sea para quien la trabaje. De que de una vez por todas en Chile el pueblo anónimo pueda tener una tierra de la cual sacar palabras. Ella es Gabriela Mistral. Obviamente. Ese es el momento en que ella regresa a nuestro país y se va prácticamente a los pocos días. El otro regreso es cuando muere. Muere en Nueva York, afectada de cáncer de páncreas. La traen, digamos, casi inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Y la sepultan en el cementerio general y con posterioridad la llevan A Monte Grande. Monte Grande. A Monte Grande. Y dice, yo no sé si es cierto, dice que el cerro que está en Sí. Monte Grande, que le cambiaran el nombre, que sea, no sé, tiene otro nombre, pero que pusieran Gabriela Mistral. Cerro Gabriela. Eso es entonces, digamos, los grandes capítulos de la vida de nuestra estimada Gabriela Mistral. Tú nombraste a un crítico mercurial, Silva Cacho. Yo quisiera preguntarte dos cosas. Una tiene que ver con la relación que tiene ella con la intelectualidad chilena, específicamente con escritores chilenos. Y la otra es su posición o su vida política sin tener militancia, porque sus escritos parece que hablan mucho del aspecto social. La relación que tiene con los escritores chilenos es de dulce y de agaz. Tiene buenas relaciones con Neruda, Tiene buenas relaciones con Pedro Prado, Luis Enrique Delano, pero también tuvo grandes enemigos. Augusto Dalmar, por ejemplo. Mencionábamos a Raúl Silva Castro. Y en el campo político tuvo muy buenas relaciones con dos personajes del mundo político. De un cónsul de apellido Errázuriz, padre de Olaya Errázuriz, que fue esposa de Radomiro Tomi. Incluso uno de los hijos de Radomiro Tomi era su ahijado. Y también estableció vínculos con Eduardo Frei. Si tenemos que darle un nombre, ella se declaraba freísta. No fue militante en el Partido Demócrata, pero indudablemente que a través de toda su obra hay un profundo contenido social. Está presente el amor por los niños, que ha sido el arma que han utilizado las autoridades chilenas como para mostrarle limpia de la problemática social. ¿No? En los colegios es un compromiso y una deuda que tenemos nosotros los educadores. De no haber relevado la calidad de su obra. Y mencionábamos solamente estos problemas. Pececitos de niños y dos o tres más. Y la prosa de la Gabriela Mistral es
tremendamente social. Los programas educacionales no le han dado importancia. Willy, me gustaría tocar también, ya llegando ya al final de esta conversación, ¿cómo ha sido la musicalización de sus poemas? Mira, revisando, Diversos sitios me he encontrado con una cantidad enorme de poemas musicalizados de la Gabriela Mistral. acá en nuestro país, El coro conjunto del Colegio Latinoamericano de Integración tiene todo un cassette, un poema. Ángel Parra tiene también lo que era antes un roleplay. la Isabel Ordunate, Gabriela apasionada, con muy buena musicalización. Bueno, y Inti Illimani me parece que también, Inti y Illimani Yapu también los tiene. también. Inti Illimani, la bajita, que es una muestra de la sencillez, la calidad que logra Gabriela Mistral. A mi modesto gusto, una de las mejores poemas de Gabriela Mistral, pero todos hay distintas fuerzas e inclinaciones hacia distintos poemas de Gabriel. Willy, ¿nos queda algo, palabras finales, alguna frase que sea bueno mencionarla? Mira, primero, mencionar que Y siempre estamos en sí. deuda. Todavía estamos en deuda con ella. Creo que tenemos que darle el valor que no le dimos en vida. En definitiva, entonces, sería de que aun cuando no existe pueblo o localidad chilena que no tenga una plaza o una calle con el nombre de nuestra Gabriela Mistral, aún a pesar de eso, aún así seguimos en deuda. Seguimos en deuda. Willy, un tremendo gustazo haber compartido esta conversación sobre nuestra Gabriela Mistral. Y todavía con la presencia de nuestro amigo Chepo. Tenemos por delante todavía varios compromisos. Uno es con nuestro amigo Pachamé, que nos quiere invitar a una conversación. Y por ahí está surgiendo algo con respecto al mundo de la música española. Estamos viendo ahí qué podemos hacer y vamos a dar el paso de a ver si conseguimos alguna entrevista sobre la música española de Ana Belén y de Víctor Manuel. Estamos avanzando en estas conversaciones, esperamos hacer unas 50. Willy, muchas gracias. Un gusto. Igualmente. ¿Qué dice usted? ¿Se va a despedir? Una despedida que incluya las gracias de esta conversación, que realmente es de alto nivel, y pensar nuevamente en la música, y creo que sería muy bueno hablar de Víctor Manuel y Ana Belén. Y también existe la posibilidad de algún momento político actual que lo haría Pachamé. Sí, pues ahí Así que esperamos que eso se desarrolle y lleguemos a los 50 capítulos. Willy, muchas gracias. Sigfredo.